Gestionando el SEO, episodio número 20. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gestionando el SEO, el podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO. Mi nombre es Guido Masei de guidomasei.com y @guidomaseiseo en Twitter y en todas las redes sociales. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre cómo realizar mejoras en nuestra técnica de enlazado interno. Para comenzar, vamos a decir que el interlinking son aquellos enlaces que existen desde una página de un determinado dominio hacia otra página de ese mismo dominio. Es decir, son links que enlazan URLs dentro de un mismo sitio. Esto es sumamente importante para el SEO, ya que estos enlaces distribuyen la autoridad del sitio y ayudan a los motores de búsqueda a establecer jerarquías entre la importancia de nuestro contenido. Además, ayudan a los usuarios a navegar correctamente en nuestra web y también ayudan a los motores de búsqueda a rastrear y a indexar páginas más fácilmente. Tenemos distintos tipos de enlaces internos. Vamos a hacer una breve descripción de estos enlaces según la naturaleza de los mismos, en los cuales podemos distinguir claramente tres tipos de enlaces internos. Los enlaces navegacionales, los enlaces contextuales y los enlaces no contextuales. Los enlaces navegacionales son aquellos que aparecen, por ejemplo, en el menú, en el footer, en el sidebar. Estos enlaces ayudan a los usuarios a acceder más fácilmente a las diferentes secciones de la web. Son importantes, claro que sí, ya que son enlaces que se multiplican entre todas las páginas del sitio. Pero estos enlaces no son los que más autoridad transmiten. Los que más autoridad transmiten son la segunda categoría que nombré, que son los contextuales. Los contextuales son aquellos enlaces que se encuentran dentro del texto principal de una página y comparten una temática relacionada entre distintas URLs enlazadas. En cuanto al nivel de autoridad que transmiten, les voy a dejar un artículo de Moz, de Cyrus Shepard, donde él, habla de varias cosas, pero entre esas cosas que menciona, hace como un ranking de cuál es la autoridad que transmiten los diferentes tipos de enlaces, y acá claramente menciona que los que más autoridad transmiten son los enlaces contextuales, que es lógico de otra manera, porque son enlaces que están dentro del contenido, tienen una temática similar y no son enlaces que se multiplican en todas las páginas, ¿no? Por último tenemos los enlaces no contextuales. Estos son links que no tienen una relación directa con la página que los enlaza. Y generalmente se pueden ver en el tipo de enlaces, por ejemplo, en un e-commerce donde tenemos productos más vendidos o productos en promoción, o no sé, en el caso de un blog, por ejemplo, que tenemos posts más leídos o últimas entradas. Bueno, nada, son posts que pretenden promocionar algo o mostrar algo que tiene un interés particular para el sitio que realiza el enlazado, pero que no tienen una temática contextual, digamos, con el tema que se está desarrollando en la página. Ahora bien, ¿cómo podemos definir correctamente una estructura de enlazado interno? Acá vamos a desarrollar un poco el concepto de la estructura silo, es el más común, también es un poco el más replicable. ¿Qué es lo que propone esta estructura? Dado que todas las páginas no son igualmente relevantes en ningún sitio, la estructura silo lo que permite es definir claramente una relevancia de las páginas más importantes y menos importantes para que el motor de búsqueda pueda interpretarlo mejor y también rankearlo de esa manera. Las páginas más importantes generalmente son las que están más cerca de la home, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura, volvemos a la estructura del e-commerce, nosotros ¿qué vamos a tener más cerca de la home?
vamos a tener las páginas de categorías. Seguramente esas páginas de categorías después se van a dividir en subcategorías. Y después de esas categorías, cada una va a tener sus respectivos productos. Pero, ¿qué pasa? Es mucho más difícil, por ejemplo, rankear una palabra clave atacada desde una página de categoría que desde un producto. Entonces, por eso acá la importancia de no tener una estructura totalmente plana, ¿no? Donde todo enlaza de la home, porque de esa manera no estaríamos dándole al motor de búsqueda ninguna indicación de una determinada jerarquía a seguir. Vamos a poner un ejemplo de cómo sería esta estructura. Volvemos al tema del e-commerce, que me parece lo más fácil de entender. Si nosotros dentro de nuestro e-commerce tenemos diferentes categorías, como por ejemplo camisetas, calzados, pantalones. Después nosotros dentro de nuestra categoría, por ejemplo calzados, vamos a tener subcategorías, que serán botas, zapatos, zapatillas. Y cada una de esas categorías va a tener sus productos puntuales. Entonces, acá el motor de búsqueda entiende que para nosotros la categoría es más importante que la subcategoría y que la subcategoría es más importante que el producto. Esa es la manera de establecer esta jerarquía. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, en un blog donde tenemos, por ejemplo, categorías que pueden agrupar subcategorías o directamente pueden agrupar post en este caso, pero establecemos esta jerarquía tan importante para la interpretación del motor de búsqueda. Después tenemos otras formas de hacer la estructura de enlaces internos. Les voy a dejar enlazado acá, por ejemplo, la estructura en cadena. Es una estructura en su momento muy popularizada por Romuald Fons. Bueno, que seguía todo un enlace desde la keyword más difícil o página más difícil de posicionar hasta la menos difícil de posicionar, y ahí seguía como toda una estructura de enlazado. Vamos a dejarlo enlazado también acá a las notas del programa para que lo puedan leer si les interesa. Vamos a repasar ahora algunos errores frecuentes que tenemos generalmente cuando analizamos la estructura de enlazado interno. La primera y la más común es la de enlaces rotos. ¿Cuál es el problema acá? Cuando tenemos un enlace interno desde una página de nuestro sitio hacia otra página de nuestro sitio, pero enlazamos a una página que tiene error 400. Es decir, esa página no existe. ¿Qué pasa acá? Que se pierde la fuerza de ese enlace. Ese enlace transmite autoridad y esa autoridad llega a ningún lado porque esa página es inexistente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ese enlace, dirigirlo hacia otra página con temática similar, que sí exista. Y si esto no es posible, quitamos el enlace para evitar desperdiciar esa autoridad que transmite. Otro problema muy común es cuando enlazamos a redirecciones. ¿Qué hacemos acá? Enlazamos a una página que a su vez esa página redirige a otra. Es decir, por ejemplo, página A enlaza a página B y página B redirige a página C. En ese caso nosotros tendríamos que enlazar directamente desde página A a página C. Es decir, no tenemos que pasar por página B. Esto, si tenemos poquitos casos, no va a implicar un error muy grande, pero si tenemos estos problemas en sitios demasiado grandes donde el motor de búsqueda permanentemente tiene que recorrer enlaces pasando por redirecciones, esto sí significa una tarea innecesaria que le estamos haciendo realizar al motor de búsqueda. Otro problema muy común es cuando tenemos excesivo nivel de profundidad de los enlaces. Es decir, por ejemplo, una página que nosotros queremos posicionar, que nos interesa o que estamos posicionando relativamente bien en segunda página o en primera página, pero tiene un nivel de profundidad muy alejado de la home. Es decir, tenemos que hacer varios clics desde la home hasta la página que queremos posicionar y el motor de búsqueda tiene que seguir ese enlace entre muchas páginas. Esto dificulta generalmente el rastreo y perjudica el posicionamiento. Acá una aclaración importante, me parece que como una regla general, acá depende del sitio, por supuesto, hay muchas particularidades, pero como una regla general, habitualmente decimos que una distancia de profundidad alejada son más de 3 clics de distancia desde la home. Esa es un poco la regla que se suele usar. Otro error frecuente que tenemos es cuando
utilizamos mal los anchors. Acá lo que podemos hacer es ver qué anchors estamos utilizando para cada una de las URLs que enlazamos. Por ahí no sé si para cada una, pero por lo menos para las que más nos interesan. Ver si estos anchors con los cuales enlazamos estas URLs son los adecuados, si estamos haciendo variaciones semánticas, si le estamos dando mayor preponderancia a los anchors que más volumen extraen o los que más nos interesan, en función de todos los que tenemos apuntando a esa URL. Esto se puede hacer muy fácilmente con Screaming Frog, ¿eh? Ahí hacen una carga masiva por cada URL de los anchors utilizados. Bueno, después podemos explicarlo esto en algún otro episodio, pero haciendo algunos cruces de Excel y con tablas dinámicas, fácilmente podemos ver cuáles son los anchors utilizados que están apuntando a cada una de las URLs que nosotros queremos potenciar. Otro análisis que podemos ver es la lógica inversa, es ver por anchor cuáles son las URLs que estamos utilizando y si los anchors que usamos y las URLs a las cuales apuntamos son consistentes entre sí. Y por último podemos hacer un análisis si la ubicación de los links en los cuales enlazamos son las adecuadas. Es decir, acá lo que podemos ver es en qué medida estamos enlazando de nuestro menú, a qué URLs, en qué medida estamos enlazando del footer, en qué medida estamos enlazando desde el sidebar, y ahí hacer ajustes en función del lugar desde el cual nosotros queremos enlazar, si es el correcto y si lo estamos aplicando de manera adecuada. Les voy a enlazar un post de MJ Cachón que lo explica muy bien para hacer un análisis de esta forma de enlazado. Si quieren un poco saber cómo potenciar una determinada URL y desde qué URLs enlazar, una técnica muy fácil de implementar es la técnica de site nuestro dominio y le ponemos la keyword que queremos utilizar como anchor o la keyword, digamos, principal a la cual enlaza la URL, y ahí nos va a decir de nuestro sitio qué páginas el motor de búsqueda entiende que tocan esta temática y desde las cuales podemos sacar enlaces. Esto de vuelta, para hacer un buen enlazado contextual debemos sacar enlaces desde páginas con temáticas relacionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un sitio que habla de deportes, entonces hacemos site nuestro dominio, y si estamos escribiendo sobre mejores goles de Messi, podemos hacer site nuestro dominio, espacio, goles de Messi, y ahí nos va a decir cuáles son los posts relacionados que tocan alguna temática similar. Ahí podemos hacer clic, vemos cuáles aplican mejor a nuestra temática. También lo que podemos hacer es ver cuántos dominios de referencia tiene cada uno de esos posts para sacar mayor link juice desde el sitio que enlazamos hacia nuestra nueva página, y ahí aplicamos el enlace. Muy bien, ya con esto tienen un poco la teoría, algunos tips para implementar en su estrategia de enlazado interno en sus sitios. Ahora muy bien, a poner manos a la obra. Ya saben que todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomasei.com. Si quieren que hagamos algún episodio y profundicemos en alguno de estos análisis o tienen alguna consulta, pueden escribirme por Twitter. Lo mismo si quieren sugerir algún tema SEO que les interese. Si les gustó el episodio, por favor pueden ahí compartirlo, dejar sus 5 estrellas, darle seguir en las plataformas de podcasting que elijan o en las redes sociales. Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. ¡Hasta luego!